soy Enrique Díaz Cantón. Quiero agradecer en primer lugar al doctor académico Raúl de los Santos y a toda la Academia Nacional de Medicina de la Argentina, que me ha dado la oportunidad de participar en este webinar, y nada menos, estoy participando nada menos que con un amigo y una persona a la que admiro mucho, que es el doctor Mario Rossi. Mario es doctor en biología y científico de datos por el CONICET y por la Universidad Austral, y somos los dos cotitulares de la materia Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Medicina, Mario por la Austral y yo por el Instituto Universitario CEMIC. Así que, bueno, la verdad que para mí es un honor y un orgullo poder estar participando con él en esta sesión, que va a ser, en cierta manera, algo bastante básico sobre el tema. Y bueno, vamos a estar abiertos a preguntas todo el tiempo por el chat y vamos a tratar de contestarlas lo más exactamente que podamos. Pero bueno, Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenas tardes. Quería yo también empezar agradeciendo a la Academia Nacional de Medicina y bueno, y también reconociendo bueno, el vínculo que nos une y la idea de llevar esto de entender la ciencia de datos y la inteligencia artificial también hacia el ámbito biomédico, que me parece que es una necesidad muy importante y que hay que atender. Gracias, Mario. Y en cierta manera, como todo, le tenemos que dar una estructura a lo que vamos a hacer, ¿no? Y la idea, estuvimos organizando con Mario, es dividirlo en cinco módulos que vamos a ir charlando con Mario, haciendo una discusión e ir viendo cuáles son las preguntas que van llegando y reunirlas. Uno es la introducción a la inteligencia artificial y cuál es la relevancia en la medicina. Después ya metiéndonos un poquitito en los roles más importantes, es en el diagnóstico asistido por inteligencia artificial, la inteligencia artificial en investigación y desarrollo de drogas, la inteligencia artificial en atención personalizada, en lo que se llama medicina personalizada, y el quinto punto va a ser los aspectos éticos, que es un tema que no es menor de ninguna manera. Pero bueno, yo me voy a animar a decir, a empezar con algunas cositas, hablar de Vale, Enrique. qué es la inteligencia artificial. Bueno, primero tenemos que definir qué es la inteligencia humana. Y la inteligencia humana es la capacidad de aprender y resolver problemas. O la definición más interesante que he visto yo, que es de un libro que se llama Conversaciones con Jean Piaget, de Jean Claude del 2004, que dice que es la capacidad de adaptarnos al entorno y adaptar el entorno a nosotros. La inteligencia artificial no es otra cosa que esta inteligencia, pero desarrollada por máquinas o sistemas informáticos. Y funciona a través de diversas disciplinas, que ahora vamos a discutir. Una es el aprendizaje de máquinas o el machine learning, que es enseñarles a las máquinas para que reconozcan patrones. El deep learning, que es una subrama del machine learning, pero mucho más potente, que imita al cerebro humano. Y el procesamiento del lenguaje natural es la tercera, que está muy de moda, porque es lo que subyace a el famoso ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje. Pero creo que es importante el objetivo de la inteligencia artificial en medicina. El objetivo más importante se basa en dos aspectos. Uno es incrementar el acceso a la medicina, o sea, llevar a través de estos sistemas, poder atender cada vez más gente que está en áreas en donde los médicos están muy subrepresentados. Y la otra es elevar el nivel medio a través de estos sistemas que nos permiten a un médico que es 2 puntos, poder ser 7 puntos y democratizar de alguna manera más la calidad médica.
No sé, a modo de introducción, Mario, ¿qué te gustaría comentar? No, no, me parece perfecto y, digamos, entender que el campo de inteligencia artificial, y esto, digamos, es algo que seguramente lo han escuchado muchas veces, digamos, es algo antiguo, es algo que empezó en 1956. O sea, la idea de poder darle a las máquinas algún tipo de capacidad de tomar decisiones es algo que es bastante viejo y que tenía que ver por ahí en un primer inicio en darle reglas, es decir, si pasa tanto, hace tanto, y de algún modo fue complejizándose a lo largo de los años a medida que los algoritmos, a medida que la capacidad de cómputo, a medida que todo lo que corre por detrás fue incrementándose. Y por otro lado, tal vez vos mencionabas justamente ChatGPT. Hoy estamos hablando acá por eso, porque fue una explosión que nos llevó, digamos, nos sorprendió a muchos. Pero decir que eso no es solamente, digamos, cuando se entiende por inteligencia artificial, no es ChatGPT solamente, sino que es un sentido mucho más amplio, mucho más, en algunos casos, hasta en algunas cosas más complejo, de algoritmos más complejos, pero que obviamente en algún punto nos tocó una fibra muy, muy, muy humana, que es la capacidad de poder, digamos, de algún modo poder interpretar, no entendernos, sino poder interpretar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tiene esta gran fuerza que, como cualquier otro lenguaje, guarda información, y lo que tal vez fue este gran boom fue poder transformar esa información en números y poder poner detrás las máquinas a procesarlo. Sí, sí, realmente, como hemos hablado tantas veces, Mario, bueno, nosotros venimos trabajando con Mario desde hace un tiempo en el proyecto de poder dar la materia en conjunto y de golpe aparece en noviembre del 2022 este fenómeno de ChatGPT que, como bien dice Mario, estamos acá por ChatGPT y eso es absolutamente real. El ChatGPT llevó la inteligencia artificial a todo el mundo. Ahora todo el mundo sabe de qué se trata la inteligencia artificial. Y por suerte entró por ChatGPT, entró realmente por la puerta principal porque realmente es algo descomunal ChatGPT. Entonces, gracias a ChatGPT ahora todo el mundo sabe de qué se trata la inteligencia artificial y las dos caras, ¿no? La cara como Jano, el dios de la mitología griega, que tenía una cara que miraba hacia el bien y una cara que miraba hacia el mal. Muchos están con mucho miedo. Yo noto que es más el miedo que despertó la inteligencia artificial a través de su chat GPT, es mucho más el miedo que despertó que la conciencia de lo bueno que nos puede traer en todos los ámbitos. Hoy estamos hablando de medicina porque se trata de medicina, pero ChatGPT alcanza absolutamente a todas las disciplinas. Y realmente el tema del miedo, que es algo que por ahí, Mario, me va a gustar mucho tener tu opinión, ver si coincidimos o no. Creo que el miedo, hoy lo hablaba con un amigo, lo tendría que tener la persona que no va a trabajar con estos sistemas. O sea, el problema va a ser aquel médico o biólogo molecular o doctor en biología que no va a trabajar con inteligencia artificial. El que se va a quedar sin trabajo es aquel que no trabaje con inteligencia artificial. Si uno trabaja con inteligencia artificial, va a seguir más vigente y va a seguir potenciado. Les cuento una anécdota, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de Zach Cohan, que es el director de bioinformática médica de Harvard, y es el editor de New England Journal of Medicine AI, que sale en el 2024. Imagínense el alcance de todo esto. Decía, dentro de unos años, a él se le dio a probar GPT-4 en medicina, y dijo, dentro de unos años va a ser subestándar que un médico no practique teniendo
ChatGPT o GPT-4 o GPT-X, como lo llama Eric Topol, porque es tan rápido esto, porque en noviembre del 2022 teníamos GPT-3, el 14 de abril teníamos ya GPT-4 y se dice que en octubre va a estar GPT-5. Entonces él prefiere llamarlo GPT-X, el concepto del GPT y los grandes modelos de lenguaje. No sé qué opinás vos, Mario, de este tema No, del miedo que genera, ¿no? a ver, es como, digamos, sobre todo desde, cuando uno lo analiza desde la parte científica, digamos, cualquier desarrollo tecnológico, cualquier conocimiento, ni bueno ni malo, y digamos, de vuelta, si se quiere hacer ciencia es simplemente mirar el pasado para predecir el futuro, ya esto, si bien no tenemos la certeza, pero historias parecidas o disrupciones han sucedido en distintos ámbitos, y en particular en la medicina, y no vinieron de vuelta, como decís vos, no es que vinieron a eliminar, sino vinieron a mejorar y a incrementar. Entonces, digo, la energía atómica se usa para curar el cáncer, para hacer radiografías, y también se usa para otras cosas, obviamente, que tienen que estar reguladas. Por lo tanto, en sí mismo no implica algo al cual podamos darle una carga, una connotación de valor positivo o negativo, pero sí que claramente viene a sumarse a todas las otras revoluciones que ya sucedieron. Y a veces hablamos siempre, digamos, en un punto, lo molecular, también premolecular, la medicina tenía ciertos modos de accionar. Cuando apareció lo molecular parecía que venía a barrer un montón de cosas, y simplemente terminó siendo una herramienta más, un conocimiento más que se utiliza para mejorar. Por lo tanto, y por eso creo en esto de intentar llevar lo que sería un poco de preparación, aunque sea básica, aunque sea, digamos, este lenguaje común, entender de qué se trata, ya a nivel de grado, para que quienes se reciban no tengan que esperar a poder formarse en el posgrado, sino que tengan que ya asumirlo, porque en un par de años eso va a ser de práctica médica. Así que por ahí al médico que hoy está en lo asistencial le parece un poco lejano, no lo es, pero para los que van a salir va a ser algo rutinario, y hay que de algún modo acomodarse a los tiempos y entenderlo para poder utilizarlo del mejor modo posible. Gracias, Mario. Y vos sabés que esto que decís del cuándo, tanto, no sé cuál fue tu caso, pero mi intención al organizar esta cátedra de inteligencia artificial en medicina es que ningún médico se reciba sin saber, aunque sea conceptos básicos de inteligencia artificial en medicina, para poder trabajar. Y hoy, cuando estaba organizando las jornadas de alumnos que este año en el Instituto Universitario CEMIC van a hacer sobre inteligencia artificial en medicina, uno de los alumnos me preguntó: ¿y cuándo podemos empezar con todo esto a trabajar? Le digo, tienen que empezar a trabajar hoy mismo, con ChatGPT o con cualquiera de los sistemas de estos chatbots, que muchos son gratis, que uno no tiene que pagar absolutamente nada. Y vos estabas comentando, y yo ahora voy a irme hacia tu lado de la ciencia de datos, porque creo que es la pata fundamental acá. Vos hablabas de que esto se descubre en 1956. Y ustedes dicen, ¿cómo es esto de que esto se descubre en 1956? ¿Y por qué recién ahora, por ahí es la explosión por ChatGPT, pero recién hace unos 10 años, con el desarrollo del Deep Learning, el Machine Learning y el Deep Learning, en donde esto empieza a crecer de una manera exponencial? Pero no se crean que, o sea, hubo una primera etapa en donde se llamó el invierno, y después recién empezó en 1990 y en el 2000, sobre todo con el desarrollo de los transformers, que es lo que está debajo de ChatGPT, a crecer todo esto. Y entonces, ¿pero qué era lo que también qué es lo que pasó en los 90? Nos empezaron a invadir los datos. Somos máquinas de generar datos, los seres humanos, porque estamos en medicina.
somos máquinas de generar datos y esto es lo que se llama la famosa Big Data. Y la Big Data es solamente analizable con algoritmos potentes de inteligencia artificial para poder sacar las conclusiones y hacer las maravillas que hace la inteligencia artificial en medicina. O sea que Mario, como científico de datos, es el que elabora la materia prima para darle de comer a los algoritmos. No sé cómo lo ves, Mario. Mira, yo lo que veo aquí es que, digamos, como cualquier campo, uno, uno llega desde afuera y lo ve homogéneo, pero después cuando se empieza a meter, empieza a ver como en cualquier, en un deporte, ¿no? Digamos, hay jugadores que cumplen roles específicos y que se necesitan para que el equipo funcione en modo coherente. Entonces, esta invasión de los datos, que vos decís, este tsunami de datos, obviamente resultó en preguntarse, ¿no? Cuando se te acaban los dedos de la mano para contar, pasamos a las computadoras y se genera un círculo virtuoso en donde a veces algunos desarrollos tecnológicos llevan al desarrollo, digamos, cognitivo o algún desarrollo, algún breakthrough de algún tipo de aparición de alguna tecnología nueva que se van retroalimentando. Entonces, digamos, hay varias competencias que tienen que estar cubiertas para que todo esto funcione. Tienen que estar los que saben manejar los datos, los que saben almacenarlos, aquellos que los saben interpretar de algún modo y aquellos que también de algún modo los pueden llevar a que eso se pueda utilizar de algún modo útil, digamos. Hay como varias subcategorías dentro del área con especialidades y capacidades específicas, y es un campo típicamente multidisciplinario que necesita ser alimentado y responder preguntas desde un campo en particular, en este caso la medicina, y va a necesitar gente que venga desde el ámbito de la informática para poder programar y gente que venga desde otros campos, típicamente más desde las ciencias y desde las ciencias más duras, pero también de otras ciencias, que puedan transformar los problemas en problemas de números, que puedan ser alimentados a las máquinas, como vos decís. Por lo tanto, digamos, la cuestión tecnológica de empezar a acumular datos fue lo más simple, lo que tardó un poquito más fue en cómo analizarlos. Y esto no es algo nuevo, además de que hayan nacido en los años 50, digamos, ya hace tiempo que en alguna otra cosa, en algunos otros aspectos, y nosotros ya hace tiempo que lo usamos en cualquier, digamos, para ir de A a B, ya no usamos la Fieldcard para los que son un poquito más viejos, sino que todos, hasta mi papá que tiene 90 años, se sube al auto y me pone el Google Maps, o sea, ya no es que es una promesa del futuro, es algo que va a venir, es algo que nos pasó y ya es parte de nuestra vida, simplemente que tal vez en el ámbito médico venía un poquito, no relegado, pero digamos, la explosión no terminaba de suceder, y creo que eso esa razón tiene varias explicaciones. Por ahí la explicación, y ahí viene la parte más biológica, es porque analizar los sistemas biológicos son sistemas altamente complejos, o sea, la complejidad entendida, digamos, a ver, una cosa es ser complicado y otra cosa es ser complejo. Complicado es algo que tiene muchísimos pasos, pero que si sabes cómo utilizarlo, podés de algún modo operarlo racionalmente y entender qué es lo que está detrás de ello. Manejar un Boeing 747 es algo complicado. Hay un montón de perillitas que tenés que saber, pero lo podés hacer. Predecir algunos fenómenos, qué sé yo, como algo tan simple como podría llegar a ser como una bandada de pájaros va a moverse en el tiempo T+1, si bien uno intuye que hay un patrón detrás, no es tan fácil predecirlo, es un sistema complejo. Entonces, digamos, el ámbito médico, el ámbito biológico, está estudiando estos sistemas complejos que tienen muchas variables que van variando al mismo tiempo y que de vuelta, cuando no tenés más que acabarse los dedos de las manos, tenés que recurrir a otra cuestión potente. Ahora, por ahí, y déjame agregar solamente una cosita más para seguir, no hay que, digamos, y ahí
estaría bueno tener, como vamos a tener por ahí, algún experto de estadística y de matemática. No es que viene a reemplazar, simplemente viene a potenciar y viene también a permitir generarse nuevas hipótesis donde antes uno tenía que trabajar a veces basados en cuestiones que tenían que ver con conocer bien el campo de acción. Esto lo que te permite de algún modo es, bueno, hacer aprender por repeticiones, te muestro, y vos encontrás el patrón que está detrás. Ahora, si yo quiero accionar sobre eso que yo encontré, eventualmente voy a tener que tratar de encontrarle alguna racionalidad, tratar de explicar cómo el sistema funciona y tratar de poder predecir no solo que me funcionó bien, sino en qué grado y con qué precisión está funcionando eso y cuándo va a funcionar y cuándo no va a funcionar. Entonces, es algo que, por lo menos desde mi campo, lo que te permite es como, yo siempre me gusta esta imagen en donde uno, si vos estás frente a lo desconocido, no sé, una selva, te tenés que meter, vos empezás a ir con el machete hacia adelante y tu próximo paso no va a ser en cualquier dirección, va a ser el próximo paso va a ser cerquita de donde vos estás, probablemente en el lugar donde sea más, donde esté más despejado, donde a vos te va llegando el camino. Sin embargo, puede ser que en un lugar completamente opuesto, muy tapado, haya algo muy interesante, pero vos no te vas a arriesgar, no podés hacer una hipótesis racional si no conoces ese sistema. Entonces, esto es como de algún modo te va a permitir, o como yo lo veo, es que te permite generar nuevas hipótesis, ¿okay? Que después tendrás que demostrar, que después tendrás que hacer tus estudios a doble ciego, doble rama, digamos, con toda la rigurosidad que tenemos hasta ahora, pero te permite abrirte nuevas hipótesis que antes eran más difíciles o que ante la infinidad de hipótesis, por dónde agarrabas. Perfecto, Mario. Mira, empezaron a llegar preguntas muy interesantes. Lilian Barrios, desde Chipoleti, que es en el sur de la Argentina. Lo aclaro porque hay gente de toda Latinoamérica, lo cual me da una enorme felicidad. Lilian Barrios pone en cómo incorporamos la inteligencia artificial a la formación sin dejar de lado el pensamiento crítico propio que debemos construir. Y yo creo que esta pregunta es muy, pero muy, muy importante. Nosotros somos mejores en algunas cosas, la inteligencia humana es mejor que la inteligencia artificial en algunas cosas, y la inteligencia artificial es mejor que la humana en otras cosas. Y justamente has dado en el punto acá, Lilian, pensamiento crítico, eso es una de las áreas en donde la inteligencia humana es muy superior a la inteligencia artificial. Acá el punto es el siguiente. Acá el punto es sumar inteligencias. Inteligencia artificial más inteligencia humana igual inteligencia aumentada. Este es un concepto desarrollado en el 2019 por la OMS, y el concepto es ese, acá que nos sumemos, no que nos reemplacemos. El pensamiento crítico es algo que en lo cual nosotros superamos y nunca, es muy probable que nunca nos superen los sistemas de inteligencia artificial. Te tengo que decir algo que a mí me cambió por completamente la cabeza, el verlo en primera persona, el tema del nunca va a pasar, el advenimiento del ChatGPT y esta evolución de los GPTX me está dejando serias dudas sobre el nunca va a pasar. Hoy podemos decir que en pensamiento crítico somos mejores. Y de ninguna manera es reemplazar uno por el otro, sino que es sumarlos. No sé, Mario, ¿qué opinión tenés vos? No, seguro y digamos de vuelta, este aluvión de interés para muchos que ya están en este campo, digamos, no les sorprende y ya por eso uno ya lo viene aplicando y lo viene utilizando, y no porque se viene utilizando en otras áreas. De vuelta, el área médica por ahí es una que viene un poquito más relegadas y hay distintas otras razones detrás, pero ya en otros lugares, en otras áreas se ha demostrado que
se puede utilizar, que no viene a eliminar el pensamiento crítico, sino que viene a mejorarlo, viene a dar otras herramientas, y viene justamente a asistir cuando uno tiene que tomar decisiones basados en distintos criterios, en distintas informaciones que hoy son fácilmente obtenibles. Bueno, ¿por qué no utilizar, por qué basarse solamente en algunas informaciones que eran fáciles de obtener anteriormente, y por qué no intentar ver si podemos sacar más información? Una cosa son los datos y otra cosa es la información y el conocimiento. ¿Por qué no generar conocimiento a partir de datos que antes no eran fácilmente procesables en tiempo y forma, y mejorar lo que ya tenemos hoy? Por lo tanto, justamente la interpretabilidad y la capacidad de decisión, por lo menos, y justamente, digamos, si va a pasar o no va a pasar, me parece que excede esta charla y es para otro campo, pero digamos, por el momento, los humanos vamos a seguir teniendo un rol fundamental en esto, y nos va a venir a asistir en tantísimas tareas. Y de vuelta, saber utilizarla no quiere decir, y saber cómo funciona, o tener conocimientos, no quiere decir que necesariamente yo tenga que ser un programador. Y vuelvo de vuelta, esto por ahí lo hablamos, digamos, el hecho que, digamos, uno pueda saber interpretar un análisis bioquímico, un análisis molecular, no necesariamente quiere decir que uno tenga que saber hacer una PCR o hacer un análisis. Simplemente lo que tiene que saber es saber interpretarlo, saber cuáles son las limitaciones y saber cómo utilizarlo, pero no va a forzar a que todos los médicos ahora van a tener que saber programar, pero sí van a tener que tener conocimientos básicos para demistificar y bajar a tierra algunas cuestiones que parecen en algún punto magia, y en otros puntos, digamos, cosas que parecían imposibles que sucediesen. Gracias, Mario. Acá hay otra pregunta, hay dos preguntas. Una dice, ¿en dónde se puede hacer un curso sobre inteligencia artificial en medicina? Bueno, justamente el 20 de junio estamos organizando la Academia Nacional de Medicina, gracias al llamado del académico Raúl de los Santos. Me dio la oportunidad de dirigir el curso sobre inteligencia artificial en medicina, en donde les vamos a facilitar el temario para que se inscriban en el curso. Es a partir van a estar disponibles las clases a partir del 20 de junio, si no tengo mal entendido. Si no lo tengo mal entendido. Y hay otra pregunta de Janetti Cañiz, que dice, ¿cómo se está aplicando hoy inteligencia artificial en la consulta de oncología? Bueno, me das en el centro, porque de cierta manera una de las razones por las cuales yo me meto a estudiar inteligencia artificial fue porque para allá por el 2019 IBM desarrolló un software de inteligencia artificial para oncología que se llama Watson, en honor al creador de IBM que se llamaba Watson. Este era un software el cual tenía todos los datos, toda la data producida por la literatura, y tenía un sistema para analizar el cuadro clínico del paciente, la historia clínica electrónica, y después de analizar todo eso le daba un output que decía, este paciente tiene tal cosa, hay que darle tal cosa, tal cosa, tal cosa, lo linkeaba con los estudios clínicos que hay, y también tenía una subrama que se llamaba Watson for Genomics, en donde se le hacía además el genoma. ¿Qué pasó? Este sistema, que es espectacular para atención primaria, lo hicieron funcionar en las instituciones más importantes de los Estados Unidos, como es el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, el MD Anderson Cancer Center de Houston. ¿Y qué pasa? Estos sistemas no tienen nada que hacer. Estos sistemas, por ejemplo, son 8 puntos. Pero en el MD Anderson y en el Memorial los médicos son 9 o 10 puntos, son los mejores del mundo. Watson fracasó y se dio de baja hace 2 años en Estados Unidos
por el simple hecho de que Watson tendría que haber sido llevado a la atención primaria. Por ejemplo, yo me recibo de médico y me voy a trabajar a una ciudad bien periférica, en donde no tengo a nadie a quien preguntarle. Yo me llevo el algoritmo de Watson en un teléfono inteligente, que no tiene que ser el más caro de todos, tengo una conexión a internet y yo puedo usarlo, y a mí Watson, que era 6 o 7, me pasa, yo soy 1, yo me acabo de recibir, no sé nada de oncología, pero yo en lugar de ser 1 paso a ser 7. La razón por la cual Watson fracasa es por eso. Y específicamente en oncología es donde más promesa había, porque los oncólogos nos nutrimos de las imágenes, de la anatomía patológica y de los omics, que ahora va a decir alguna palabrita Mario. Pero ¿qué pasó? En diagnóstico por imágenes es donde más fuerte está hoy en día la inteligencia artificial. Hoy en día, yo por ejemplo, acá en este celular tengo una aplicación gratuita que uno le saca una foto, una placa de tórax, y una red neuronal que ha sido entrenada en Stanford me da el informe de la placa de tórax. O sea, para que se den una idea, para los oncólogos las imágenes son fundamentales. Además, a ese sistema le puedo poner datos, las imágenes, más datos clínicos del paciente. No solamente en eso, por ejemplo, en melanoma, en análisis de lunares. En junio del 22 salió una revisión sistemática de más de 14.000 estudios en inteligencia artificial como análisis en cáncer de piel. La mayoría era en lesiones pigmentadas, pero también había en carcinomas escamosos y vasocelulares. Se vio que todos los programas de inteligencia artificial que se analizaron tenían una precisión de un 90% en melanoma. Esto quiere decir, yo salí de la facultad, me fui al campo a practicar a una salita, vi 3 melanomas en mi vida, pero me llevo como se llame, yo tengo 2 gratis acá para reconocimiento de melanoma, en donde se le saca la foto y la red neuronal me lo analiza. Yo paso de ser 1 a ser 7. No estoy diciendo que hay que dejarlo a su libre albedrío. Lo ideal es que lo supervise un médico humano, pero les quiero decir, esto era lo que yo hablaba al principio de incrementar el acceso a la salud, o sea, en un área donde hay muy pocos médicos y probablemente subentrenados, y lo que hablaba de incrementar el nivel medio de los médicos. Acá tenemos un médico que era 1 punto porque se acababa de recibir y se lo lleva automáticamente a 7 gracias a estos sistemas. No sé, Mario, si querés comentar algo. No, sí, y digamos, a ver, de vuelta, la experiencia de todos, sacamos fotos, nos reconoce las cosas de ciencia ficción, de que el reconocimiento facial, las huellas dactilares, digamos, la foto nos reconoce cuando recién nos despertamos, estamos despeinados, digamos, fotos sacadas al zoom. Aplicado, por el contrario, a un cuerpo de fotografías, o sea, todas las imágenes médicas que están diseñadas para ser sacadas exactamente en el mismo modo, con el máximo contraste para que el médico pueda analizar, imagínense si no nos sorprende que sea capaz de hacer estas cosas con imágenes bastante, si se quiere, poco estandarizadas, cuando se lo aplica a imágenes súper estandarizadas como son las imágenes médicas, está claro que va a tener, que va a tener un impacto muy fuerte, y por eso es una de las áreas en donde tiene mayor impacto. Y después, un poco volviendo, y que se junta un poco más como con la investigación, eso que hablabas de omics, tiene que ver con que, si bien, digamos, en términos de variables, de cuántas cosas podemos medirles y le miden los médicos a un paciente, son muchas. Cuando vos empezás a meterte en el ámbito de la genómica y en el ámbito de la proteómica, es decir, de los distintos genes que tenés y de las distintas proteínas que estás utilizando, vos te escalás en órdenes de magnitud, es decir, vos estás hablando de 20.000 genes que producen probablemente
cada uno, si bien produce un gen, produce un tipo de proteína particular, puede producir distintas versiones y esas versiones además van a estar modificadas. Entonces escalas rápidamente a que un individuo, y ni siquiera un individuo, lo que estamos viendo ahora es que ni siquiera los tejidos, sino que además dentro de los tejidos hay células específicas que son específicas y son completamente distintas, y te moviste de un mundo donde vos manejás 10, 20, 30 variables cuando un médico puede analizar, a un mundo en que maneja en el orden de los 100.000 a 1.000.000 de variables. Ahí claramente es donde puede haber un impacto muchísimo más no sé si más importante, pero que va a ser imposible que lo podamos procesar si no tenemos la ayuda de estas nuevas tecnologías. Y por eso es un campo que cada vez empieza a tener más gravitación y cada vez, volviendo a lo que vos decías de la medicina de precisión, es decir, en vez de tomar, digamos, en vez de tratar a todos por igual, tratar de ver qué es lo que lo diferencia y tratar de focalizarse en las diferencias y no tanto en lo que tienen en común. Esto antes no era posible y hoy tampoco es que es práctica cotidiana, pero se está tendiendo hacia eso y muy rápidamente se está empezando a utilizar. Y por ejemplo, yo me imagino, no sé, ahora te pregunto a vos, Enrique, en oncología, ¿no? Cuando vos empezás a tener que te empiezan a llegar los marcadores y las distintas cuestiones de más, ¿cómo vos empezás a tomar decisiones médicas cuando se te empiezan a sumar la cantidad de variables que tenés que manejar? Evidentemente, tener algo que te permita, y de vuelta, a ver, para ser claro y por ahí ir un poquito más a lo técnico, pero no es que acá estamos en muchísimos casos, y habría que explicar un poquito mejor cómo funciona el aprendizaje automático, pero no estamos mirando, esperando que la máquina entienda de por sí, aunque hay algunos casos en los que podría, pero lo que se hace es, se toma a los mejores expertos, a los médicos mejores, y es como que se capsula ese conocimiento porque los expertos han clasificado X, Y y Z, y nosotros lo asociamos y permitimos que las máquinas absorban ese conocimiento y puedan razonar, o puedan no razonar obviamente, pero puedan indicar o encontrar patrones al mismo nivel o entrenadas por los mejores profesionales del área. Sí, de hecho los algoritmos para diagnósticos de placas de tórax, tomografías y lunares han sido entrenados por los mejores, muchos de ellos en Stanford. Y una pregunta que vos me hacías recién, Mario, de cómo haces cuando el paciente cada vez es más complejo. Bueno, justamente, mirá, me dejás picando algo que leí ayer de Zach Cohen, que es el editor de New England Journal of Medicine de inteligencia artificial. Él dice que cuando OpenAI larga ChatGPT, largó GPT-4 para determinados líderes de opinión que estaban en la academia. Uno de ellos fue Zach Cohen. Y le dio un caso sobre un déficit de 17-alfa-hidroxilasa a un chico, él es endocrinólogo pediatra. Según las propias palabras de él, acá saco las propias palabras, él dice que si le hubiese presentado a los 100 mejores expertos en endocrinología pediátrica lo que le presentó a GPT-4, solamente uno lo hubiese resuelto, según sus cálculos así, de alguna manera. Y acá hay dos preguntas muy buenas. Una que sirve para cerrar la anterior y otra que me encanta. Una que dice Nancy Assetti de si son compatibles la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. No solamente son compatibles, son complementarias. En todo caso, tienen un efecto de sumatoria. Y la que me encanta es cómo queda de Anton, no se lee más, cómo queda UpToDate en esto. Bueno, UpToDate queda más que nunca en esto. Lo que pasa es que no vamos a tener que estar todo el tiempo leyendo UpToDate. O sea, vamos a tener un copiloto que nos va a decir, che, ¿te acordás lo que leíste la semana pasada? Que te olvidaste, nos lo va a decir de alguna manera, nos lo va a hacer llegar, nos va a decir,
te olvidaste de pedirle tal cosa, acordate que tiene esto, acordate que en el paper de hace 2 semanas se vio que la droga A es 2 veces mejor que la droga B y tiene la toxicidad por la mitad, porque nosotros no tenemos forma de estar actualizados. En el 2019 la tasa de duplicación del conocimiento médico eran 24 meses. Hoy la tasa de duplicación del conocimiento médico es de entre 1 y 2 meses. No hay forma de estar actualizado. Hoy en día el bochito, el que se sabe todo, el polímata, el que conoce todo, primero que está queriendo alcanzar un objetivo que es inútil, porque no es imposible saber todo, y el problema es que de la torta cada vez va a saber menos. Aún estudiando todo el día va a poder saber el 20%. ¿Qué pasa con el otro 80%? Necesitamos este copiloto que nos ayude. O sea, up to date en esto sigue estando igual, nada más que vamos a estar muchísimo más asistidos. ¿Querés hacer algún comentario, Mario, de esto? No, por eso, de vuelta, tener un asistente que te digiera la información y, digamos, los que estamos en investigación, de vueltas, antes cuando vos estabas en un campo, te llegabas el lunes, te servías el café y te fijaba los 3, 4 papers que tenías que leer sobre tu campo. Hace ya 10 años que ya no, te lees 3, 4 papers de un montón y la información que tenés está tan dispersa y por suerte es tan, si se quiere, variada, que se te hace muy difícil saber ni siquiera, no estar actualizado, es saber qué es lo que tengo que saber. Ya es un tema. Y en esto de algún modo de democratizar la información y demás, acá hay una pregunta que alguna vez acuerdo que por ahí la charlamos. Es decir, si ya antes en medicina el médico era reemplazado por Dr. Google, ¿qué efecto creen ustedes que causará la AI en la población en general? ¿Puede ser muy peligroso? Así que, digamos, por ahí retomar algunas cosas que charlamos. Enrique, te dejo esta para que cuente. Sí, va a ser muy difícil porque ahora va a ir la cosa muchísimo más digerida. Pero en cierta manera, Eric Topol, que es uno de los gurús de la inteligencia artificial en medicina, dice que hay proyectado un déficit de médicos masivo para el 2030. Vamos a tener que educar cada vez más al paciente para que actúe también para ayudarnos a nosotros, porque vamos a ser tan pocos en el futuro, que vamos a necesitar que el paciente empoderado por GPTX venga con algunas cosas ya resueltas, con la foto del lunar, con algún preanálisis hecho por él, pero acá vienen 2 preguntas de Miguel Aneta, en donde me pone que, buenas noches, he planteado algunos casos clínicos muy precisos y simples y ha contestado con error. Se lo hice notar, me pidió disculpas y luego respondió correctamente. Yo conocía lo correcto, el caso es que si no lo conocía, me quedaba con la respuesta errónea. Gracias y saludo. Fundamental este comentario, fundamental. Hay un gran problema con ChatGPT y cuando se larga ChatGPT en noviembre del 2022. Hay un profesor de Carnegie Mellon que dio una charla hace unos días. Él además tiene una empresa en Silicon Valley, que dijo que él criticaba muchísimo la conducta de OpenAI de haber sacado a la población general ChatGPT porque le faltaban al menos 3 años de entrenamiento. Y hay un área en donde le falta muchísimo entrenamiento, que es en medicina. Yo recién cuando hablaba del caso de la 17 alfa-hidroxilasa, que era un caso tan complejo, era con GPT-4, que no tiene nada que ver con ChatGPT. GPT-4 es un motor que funciona en 40 veces más parámetros de entrenamiento que ChatGPT y aparte tiene muchísimo menos alucinaciones, que es un fenómeno
que pasa en estos modelos grandes modelos de lenguaje. El problema es que, claro, si para medicina no está bien entrenado por el momento ChatGPT. Posiblemente GPT-4 sí, y hay una cosa muy importante, cuando le pusiste, he planteado algunos casos clínicos muy precisos y simples. Hay una cosa que se llama ingeniería de prompts. Prompt es lo que yo le pregunto a los grandes modelos de lenguaje. Es muy importante, hay tres cosas que son muy importantes. Una es darle el rol, le tenés que poner actúa como médico, o actúa como diseñador de modas, o actúa como lo que sea. Ya de alguna manera se mejora el sistema. Después le planteás el problema concretamente y después le pones, ¿entendiste lo que te pregunté? No entiendo por qué esta última pregunta, pero les puedo asegurar que cuando uno la hace y cuando uno no la hace, cambia por completo el output, que es lo que nos da la máquina. Pero sí, realmente, si vos te quedabas con la respuesta errónea, hacías un desastre. Y claro, justamente esto de ninguna manera está para que el público no médico lo use y haga autotratamiento sin antes consultarlo con un médico. Esto tiene que ser supervisado. Hay una charla que dieron en UCSF hace muy poquito, en donde le preguntaban por el apixaban, que es un anticoagulante, decía que es un somnífero muy efectivo, y lo decía, pero de una manera tan convincente, por eso se llama alucinación, porque alucina de una manera muy estructurada y muy convincente, o sea, es peligrosísimo. Y después viene otra pregunta, pero me gustaría saber tu opinión de esto, Mario. No, es que de vuelta, digamos, no hay que pedirle cosas para las cuales no está hecho. Es una tecnología y está diseñada para cumplir ciertos roles, y además, OpenAI o quien fuere que lo desarrolló tendrá detrás un modelo que tiene que ver con la monetización, de cómo lo va a monetizar y demás. En ningún punto sale un disclaimer diciendo esto es se puede utilizar, digamos, es un subrogato de un médico. Digamos, si se quiere, la problemática existe, pero digamos, y esto por algunas otras cosas en las que estuve trabajando, digamos, nosotros somos bastante, si bien existe toda esta idea, porque esto se viene a sumar, supongamos, esto genera un nivel de complejidad mayor con esta idea de la posverdad, con esta idea de la información que estén dando ahí, dando vuelta por internet y demás. Pero digamos, nosotros tenemos mecanismos para poder de algún modo entender y educar a todos para poder siempre tener y siempre buscar a alguien que te brinde y que sea responsable de la respuesta que te da. Puede ser genial para abrirte caminos, es educar hacia dónde y cómo poder utilizarlo. Y tal vez me parece que, porque surge en varias preguntas y demás, un tema que tiene que ver con la regulación, es que es difícil, o diría casi imposible, regular algo antes que exista. Entonces la regulación siempre van a aparecer después que haya aparecido la tecnología. En este caso, y cada vez más, sabemos que en la regulación de cosas innovadoras tiene que ir muy a la par, y nunca tiene que ser un freno, ¿ok? Nunca tiene que ser un freno, siempre tiene que acompañar. Y por ahí, digamos, un poco también la idea detrás de lo que por ahí lo motiva también a Enrique y a mí, es pensar como, este es un área que, si bien, digamos, la implementación de la inteligencia artificial en la medicina es un área que por ahí en otros países centrales también hace un tiempito que se viene haciendo, no es algo que empezó hace muchísimo tiempo. Sí, la inteligencia artificial, pero no en medicina. Y yo creo que la región, Argentina y la región en general, está frente a una gran oportunidad en la cual sumar la mayor cantidad de gente que pueda a este área, porque cuenta con, digamos, algunas cualidades
importantes, que es excelentes profesionales formados en las áreas que dijimos antes, es decir, en el área de medicina, en el área de informática, y que podrían, trabajando juntos, generar un momento, digamos, una inercia tal que podría tener un impacto a nivel global. Es decir, estamos en un momento en donde esta tecnología de algún modo es relativamente barata de aplicar, no es completamente gratis, pero que nos podría posicionar y nos podría favorecer para poder desarrollar esto como una línea estratégica y generar más entusiasmos, más gente que se dedique y que finalmente esos dos mundos empiecen a colaborar cada vez más, que ya existe, no es que no existe, hay distintas instituciones que hace mucho tiempo que están trabajando, pero si se hace masivo, seguramente cada uno va a poder en generar algo más grande. Por ahí uno tiene un pedacito, pero es mucho mejor tener un pedacito chiquito de algo muy grande que tratar de tener todo de algo muy chiquito. Entonces, la idea es que se acerquen, que se familiaricen y que crezcan esto, en donde después habrá la intención de colaboración y demás, pero esto también es un trabajo multidisciplinario en el cual va a tener que haber varias competencias trabajando, y eso no es tan simple. Parece simple desde plantearlo, y hay algunos ejemplos en el que funciona, pero en la práctica eso lleva tiempo. Y la verdad que podría ser un área importante en donde podríamos crecer, y para eso, y por ahí cierro con este concepto, para ahí se necesitan, como yo lo veo, 3 áreas grandes, digamos. Estar seguro que los datos estén bien guardados, estén bien accesibles, tengan una lógica clara para ser utilizados. Después tener todo y que estén pensados justamente para ser aprovechados. Después todo el área que tiene que ver con la parte regulatoria, que quienes estén encargados de qué se va a hacer con esos datos estén preparados para poder proteger, para poder trabajarlos en modo ético, pero que no sean un freno, sino que todo lo contrario, que sean un potenciador, porque de nada me sirve empezar a trabajar con datos si finalmente después lo que hago no lo puedo aplicar porque no cumplí con las reglas. Entonces, sumar a todos los actores ya desde el momento cero, para que después, cuando eso llegue a los que finalmente van a trabajar los datos, el camino esté allanado y el desarrollo que finalmente va a terminar en beneficio eventualmente de los pacientes sea lo más rápido posible. Y acá, bueno, no puedo coincidir más con vos con esto. Estamos ante una enorme oportunidad, Mario. Contamos con un recurso humano de primerísima, contamos con los datos. Enrique Francini me pregunta cómo garantizamos la privacidad de los datos y como consideración ética. Creo que se está trabajando muchísimo en eso. Hoy en día uno de los grandes cuellos de botella que tenemos al tratar de diseñar un protocolo de investigación en inteligencia artificial y en medicina es justamente eso, que los datos estén correctamente anonimizados y de-identificados. O sea, ya hay técnicas para hacer eso y se es extremadamente cuidadoso con eso. Se está regulando muchísimo, fundamentalmente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Quizá acá venimos un poquitito más rezagados, pero es también una oportunidad para legislar en eso. Y acá me ponen una pregunta, Paula de la Cruz, me pone, ¿y las emociones? Me pone, ¿quedarían en un segundo plano? Y acá te tengo que responder rotundamente que no, Paola. Las emociones, las emociones quedan en segundo plano para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos pone a los médicos humanos en primer plano en cuanto a las emociones. Vos imaginate esto ya pasa. Vos ponés tu computadora con ChatGPT 4, que le das un rol de actuar como médico y empezar a tomar la nota de historia clínica. Entonces, vos estás cara a cara con tu médico, no estás en la computadora, no estás con la lapicera anotando, lo mirás a los ojos, el sistema se encarga de reconocer tu lenguaje natural y de ponerlo en la historia clínica. Vos decís, sí, cuando lo reviso, como vos decís, tengo una altura percutoria del hígado de 14 centímetros, 2 ruidos normales en los cuales, sí, vas hablando, por ahí le va
parece raro al paciente. Pero ¿qué pasa? Vos vas a lograr que suponete que sean 15 minutos de consultas, esos 15 minutos de consultas vos vas a mirar al paciente, lo vas a revisar, lo vas a contener, si se pone a llorar le vas a agarrar la mano. Vas a desarrollar lo más importante que tenemos los seres humanos sobre las máquinas, que es nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de contención. Eric Topol, en el libro Deep Medicine de 2019, que se los recomiendo muchísimo, él describe algo que llama el efecto teclado, the keyboard effect. Él dice que para pedir un turno con un médico en Estados Unidos necesitas tener 2 semanas de espera, 30 minutos en la sala de espera, y después 10 a 15 minutos con el médico. En Japón son 2, en lugar de 10 a 15. Y en esos 10 a 15 minutos que estás con el médico ni siquiera te mira porque está mirando el teclado. Él habla del defecto teclado porque dice que con el advenimiento de la inteligencia artificial, al poder liberarnos nosotros los médicos humanos de todo ese trabajo agobiante, mecánico, repetitivo, que tranquilamente lo puede hacer la IA, nosotros vamos a poder desarrollar nuestra mayor capacidad, que es nuestra mayor inteligencia. Hay 8 tipos de inteligencia. La inteligencia más importante y en la que mejor nos desempeñamos por sobre las máquinas, que es la inteligencia emocional. No sé, Mario, si estás de acuerdo. No, sí, y si querés, digamos, en la capacidad también de poder registrar y poder extraer información estructurada del texto. Es decir, cuando el médico habla, está guardando un montón de información que hoy tenemos la capacidad de transformarla. Lo que corre detrás es transformarla en números, ¿okay? Poder utilizar esa información. Entonces, yo como paciente y demás, cuando estoy con los médicos, siempre dice, yo quisiera saber realmente vos qué estás midiendo. Porque no, vos agarrás el estudio médico y mirás 3, 4 valores, pero estás midiendo un montón de otras variables que no van a quedar registradas. Y entonces, dar más libertad para que eso eventualmente se pueda extrapolar, se pueda extraer a partir de lo que queda escrito o en el diálogo con el paciente, me parece que puede ayudar muchísimo, no solo a la parte de contención, sino que tiene que ver con de vuelta esto de la multidimensionalidad del paciente, entender todas las variables que están definiendo un sistema biológico, que no pueden ser las 10, 20 que uno registra. Son infinitas más las que el médico registra todo el tiempo. Y hasta ahora no teníamos un modo simple de obtener ese tipo de approach. Por lo tanto, digamos, en ese sentido creo que poder manejar y poder dedicar más tiempo va a beneficiar obviamente al paciente, pero también podría ayudar también a abrir nuevos caminos, a entender algunas cosas que esta cuestión a veces del caso aislado, ¿no? El caso clínico, que queda en el conocimiento del médico, que tal vez no queda registrado, que es difícil extraerlo, todo eso va a empezar a quedar registrado y se va a poder empezar a utilizar para poder extraer, analizar y sacar nuevas hipótesis y crecer hacia adelante. Especialmente, y esto de vuelta, al no ser médico, te pido, Enrique, que me corrijas si digo alguna burrada, digamos, en un mundo en el cual vamos más hacia donde lo preventivo va a ser mucho más importante y por lo tanto entender hacia cómo prevenir y cómo manejar todas estas cuestiones que no van a ser simplemente patología, fármaco y ya está curado, sino manejar un montón de otras variables que no tienen que ver solamente con lo que me llega, va a ser fundamental tener algún modo de accionar rápidamente. Gracias, Mario. Mirá, acá hay bueno, es impresionante la cantidad de preguntas. Voy a tratar de elegir las más importantes, les pido mil disculpas, pero hay un comentario de Romina Carla Marín, que dice, los estudios de validación de una técnica o de un proceso suelen requerir tiempos y estudios doble ciegos. ¿Se contempla otro tipo de validación que acelere estos tiempos? Bueno, sí,
Acá vienen dos comentarios y hay uno que por ahí se lo dejo a Mario, con respecto a cómo está actuando, cómo se está desempeñando la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevas moléculas. Pero es muy importante lo que pones acá del tema de los estudios de validación y los estudios doble ciego. Y justamente por eso el grupo de New England desarrolló la rama de validación clínica de estos estudios, porque es verdad que no hay muchos estudios prospectivos randomizados en esta disciplina. A pesar de eso, hay 517 dispositivos que utilizan inteligencia artificial aprobados por la FDA a la semana pasada, o hace 2 semanas, quizá hay más. Pero les comento, por ejemplo, que hace una semana en Lancet se publicó un estudio que se llama MASAI, que es un estudio prospectivo randomizado de 80.000 mamografías leídas por 2 médicos especialistas o 2 médicos especialistas más una inteligencia artificial que se llama Transpara. Y lo que se vio es que se reduce el tiempo de trabajo en casi un 50% y aumenta la tasa de detección en un 20%. Y este es el primer estudio prospectivo al respecto. Por citar uno, pero están saliendo estudios prospectivos todo el tiempo. Y quizá no tengamos la oportunidad de para todos estos dispositivos de inteligencia artificial tener un estudio prospectivo. Hay muchos algoritmos que se utilizan que no están basados en el estudio prospectivo randomizado. Con respecto al tema del desarrollo de drogas, es algo también que está ayudando muchísimo, dado que nos permite, por ejemplo, saber qué droga puede ser la indicada para un paciente, conociendo, por ejemplo, sus omics. Y conociendo sus omics, podemos desarrollar la droga adecuada. Hay un estudio que está publicado en 2019, en el cual, en la plena pandemia del COVID, había una desesperación muy grande para descubrir drogas, la cura, ¿no es cierto? Después vinieron las vacunas y se solucionó con las vacunas. Pero hay una computadora que es de IBM que se llama Summit, que al momento era la computadora más potente que había, que analizó las 8.000 drogas que había. 8.000 drogas, y eso puede ser ranitidina, 5-fluoracilo, metotrexato, ampicilina, para ver cuál se podía unir a la porción vulnerable del COVID-19. Y se detectaron 77 drogas de las 8.000 que en 1 a 2 días, que se calculó que a la inteligencia humana le hubiese llevado 1 a 2 años. Y el desarrollo de vacunas, la velocidad que hubo en el desarrollo de vacunas fue motorizada de una manera fundamental por la inteligencia artificial. No sé, Mario, si quieres hacer algún comentario. No, primero, digamos, la cantidad de mensajes y lo más interesante es que la interacción, o sea, esto tiene que exceder, o sea, que haya interacción entre los que participen y se vayan respondiendo entre ellos es sumamente estimulante, porque justamente la idea es funcionar como una caja de amplificadora en donde digamos, quienes estén trabajando hace mucho tiempo entiendan la envergadura del interés y los que no se empiecen a sumar. Y con respecto a lo que vos decías, digamos, esta idea del trabajo de los omics y demás es una idea que ya venía, digamos, en la parte de investigación con lo que fue la biología de sistemas, es algo que venía de los fines de los años 90 al principio de los años 2000. Es una idea que empezábamos a sumar un montón de datos, sabíamos que entender los sistemas era difícil y necesitábamos un músculo más fuerte que funcionara. Lo bueno de esta transición, o lo bueno que le toca para mí a la medicina, es que ya viene con algo que ya está probado en un montón de otros campos. O sea, no es que llega a la medicina, llega al e-commerce, llega a la recommendation system, llega a un montón de lugares al mismo tiempo. Así que tenemos un montón de experiencias, un montón de regulación que ya estuvo ahí.
obviamente no hacia la medicina, pero que nos acorta y nos ahorra un montón de tiempo, y lo único o no es lo único, pero digamos, la parte más importante es transformarla y aplicarla al campo. Por lo tanto, digamos, un montón de cuestiones en términos de regulación, en términos de función y demás, ya están probadas. O sea, Amazon y Google viven de vender información y de recopilar información. Por lo tanto, esto no es algo nuevo en el mundo, es algo que de vuelta y es multifactorial, y por ahí en algún momento alcanzarías una charla de 2 horas para tratar de entender por qué medicina tuvo este late blooming, es decir, que llegó tarde. Pero digamos, me siento un poco más de, digamos, sentirse un poquito más protegido, porque de vuelta, todos estamos expuestos, y no es que en los otros campos no hay problemas éticos, que no hubo regulaciones, sino que se han ido resolviendo, y hoy habrá que tomar toda esa experiencia y transformarla y aplicarla a la medicina. Así que me parece que ya estamos... La verdad que es increíble que Se cómo nos pasa pasó el el tiempo. tiempo. No, Se es nos pasó. increíble. Y me Es increíble. quedaron más de 100 preguntas sin contestar. Les pido disculpas a todos, sinceramente. Pero bueno, a través de Eidos quizá nos podamos contactar para contestar algunas de las preguntas. Hay algunas preguntas muy concretas. Lo que estábamos tratando con Mario era de compartir vertir los conceptos más importantes del tema. La verdad que nos quedamos cortísimos, Mario, son las 20:08 y estábamos para varios temas más. Y lo que más pena me da es no haber podido contestar todas las preguntas. Pero bueno, no sé si es algo con lo que yo quiero cerrar, es algo que dijo Mario, porque me parece extremadamente importante. Latinoamérica como región tiene una enorme oportunidad de empezar a jugar en la primera A del desarrollo de conocimiento. Tenemos una posibilidad enorme de empezar a producir estudios de calidad y originales. Tenemos el material humano y tenemos la posibilidad de acceder a estos sistemas a bajo costo o gratuito, y en donde no necesitamos tecnología cara para nada. Ya lo dijo Mario, y perdón si repito lo que dijo Mario, pero necesito hiperenfatizar en este tema, en la oportunidad que tenemos. Y yo no me voy a cansar de repetir, no nos vamos a cansar de repetir con Mario, es que tenemos que empezar a trabajar en esto, no mañana, sino hoy. Tenemos que empezar a hacerlo, porque si no lo va a hacer otro, y la verdad que tenemos una oportunidad enorme de empezar a producir investigación original y contribuir desde Latinoamérica, porque desde Latinoamérica o desde el primer mundo, en pocos escenarios veo que tengamos una oportunidad similar. Es como que democratizó en cierta manera eso. Así que, no sé, Mario, y recordarles el curso acá a distancia sobre inteligencia artificial y medicina, en donde damos clases el doctor Rossi y yo también. Yo doy la inaugural, pero tenemos invitados de lujo, del Austral, de España, del Instituto Universitario CEMIC también. Así que realmente les agradezco muchísimo haberse tomado este tiempo y les mando un saludo muy grande y quedo a disposición de ustedes. Mario, te pido que cierres. No, simplemente sumarme a esta idea de que, digamos que tampoco, que ya hay en las regiones algunas iniciativas, y hay gente muy preparada que está haciendo cosas fabulosas. Lo que hay que hacer es sumar más números para que los expertos también encuentren caja de resonancia, y que surjan otros expertos, y que surjan los mejores expertos.
y que esto permita llevar no solo, digamos, una cuestión de desarrollo, sino que también va a ser una necesidad y que tenemos que atender. Así que de vuelta les agradezco, te agradezco a vos, Enrique, por haberme sumado a esto. La verdad que es muy, muy, muy estimulante y esperemos que esto seamos uno más que quede dando vuelta y que haya otros monstruos que aparezcan y que sean más luminosos. Gracias, Mario, muchas gracias. Y muchísimas gracias de nuevo a la Academia Nacional de Medicina, al académico Raúl de los Santos, por habernos dado esta oportunidad, tanto al doctor Mario Rossi como a mí. Les deseo muy buenas noches a todos y bueno, a su disposición.